tenemos un nuevo ciclo de enseñanzas. Qué bendición poderlo hacer. El Señor es fiel, Él es bueno y para siempre su misericordia. Son maravillosas sus misericordias, dice un precioso salmo que leímos en estos días. Maravillosas misericordias del Señor. Vamos a dar inicio a un nuevo ciclo de enseñanzas, como les decía, donde vamos a estudiar y vamos a ver a la luz de la palabra cómo Jesús fue y es nuestro maestro. Diga, Jesús, mi maestro. Jesús, nuestro maestro. Ya sabemos que Él es nuestro Salvador, ya lo hemos visto. Él es nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor. Y vamos a estudiar hoy y a la serie de algunas predicaciones posteriores, ¿cómo fue Jesús como maestro? ¿Le gustaría a usted saber y seguir al maestro? Recordemos que Él es integral, ¿no? Nuestro Señor, nuestro Dios, pero queremos ver esta faceta de maestro y nosotros somos sus discípulos a quienes nosotros debemos imitar. Vamos a basar la enseñanza en Efesios 4:13, que es lo que el Señor nos viene a enseñar a cada uno de nosotros. Dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Qué hermosa palabra. Todos vamos creciendo y debemos llegar a esa unidad de la fe. Y eso es lo que el Maestro Jesús vino a enseñarnos a nuestras vidas. Entonces vamos a dar continuidad a la predicación de la palabra. Entonces mi esposo para que pueda dar inicio a este tiempo de predicación. Bueno, muchas gracias. Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga. Como acaba de leer mi esposa, esta es la cita que vamos a utilizar para este ciclo de enseñanzas, Jesús nuestro maestro. Pues hemos estudiado que Jesús pues tenía esa naturaleza divina y también esa naturaleza carnal, porque era 100% hombre y 100% Dios. Y hemos hablado mucho acerca de Jesucristo como nuestro Salvador, nuestro Redentor, toda la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Pero vamos a entrar entonces a ver en este ciclo a Jesucristo como nuestro Maestro. Así que acompáñenme, vamos a presentarnos delante del Señor en oración para dar inicio al tema que corresponde para este día. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, queremos darte gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, por nuestras vidas. Queremos presentarnos delante de ti, Señor, con un corazón agradecido, con un corazón humilde, con un corazón transformado, Señor, porque eso es lo que necesitamos tener todos. Un corazón transformado para poder asimilar cada enseñanza que se predica, y por eso presentamos nuestras vidas delante de ti. Presento la vida de mi esposa, mi propia vida. Te agradezco, Señor, por la oportunidad que nos das de predicar tu preciosa palabra. Igual presento a cada uno de mis hermanos, los que están aquí muy diligentemente conectados, para que, Señor, les abras el entendimiento, para que puedan entender esta enseñanza y que podamos ir paso a paso profundizando en ella. Amén. Gloria al Señor. Al sea toda la gloria, toda la alabanza y toda la oración en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, bienvenidos a todos. En este segundo semestre del año, pues hemos hecho mucho énfasis en el crecimiento y en la madurez, pues tanto como en la iglesia, como también cada cristiano, cada creyente. E igual estudiamos el trabajo que debe hacer nuestra mente para alinearse al propósito que Dios tiene en la vida de cada uno de nosotros. Es un trabajo individual y usted debe hacerlo, lógico, con la ayuda del Señor, descubrir ese propósito y alinearse a él. Pero ahora quisiéramos introducirnos en ese conocimiento del Hijo de Dios y cómo debemos de hacer un trabajo eficiente o personal para parecernos a Cristo Jesús. Sabemos que nunca vamos a llegar a esa estatura, a esa medida de la plenitud de Cristo.
pero sí debemos de acercarnos a lo que el Señor Jesucristo pues hizo aquí en la tierra. Y qué bueno poder aprender de sus buenos hábitos, porque vemos que Jesucristo fue un hombre de hábitos, y usted lo va a ver, lo va a encontrar en la oración, en el estudio de la palabra, en las relaciones, en cantidad de actividades que él realizó, pero fue un hombre ordenado y disciplinado. Entonces, antes de entrar en materia, identifiquemos, según el pasaje anterior, cuál sería la meta final de la iglesia. Entonces, lo que muchos nos preguntamos, ¿cuál sería esa meta final? Entonces, lo primero, según lo que acabamos de leer, la iglesia debe ser edificada hasta lograr la unidad de la fe. Miren que en este pasaje, en Efesios 4, no nos dice que debemos de crecer hasta cuando lleguemos a la unidad de la iglesia, ni tampoco dice que hasta que lleguemos a la unidad de la doctrina. Se enfoca en la unidad de la fe. Y usted lo va a ver y va a encontrar en una comunidad, pues, personas fuertes en la fe y otras personas, pues, que están débiles en la fe. Pero debemos de trabajar en conjunto para lograr esa edificación en el cuerpo de Cristo Jesús. ¿Y por dónde viene la fe? Pues por oír la palabra del Señor. Entonces, la iglesia debe ser edificada hasta lograr la unidad de la fe. Tengan ustedes presente esto. Lo segundo, la iglesia debe ser edificada hasta que conozcamos a Cristo. Yo le pregunto, o les preguntamos en esta mañana a cada uno de ustedes, ¿cuánto conoce usted de Cristo Jesús? Si ha leído los evangelios, pues creería que conoce algo de lo que Cristo hizo en la obra que fue encomendada por su Padre. ¿Cuánto sabemos de sus obras, de su divinidad, de su eternidad, de su pasado, de su presente, de su futuro? ¿Qué conocimiento tenemos de su carácter? Y eso es lo que nos vamos a enfocar en este estudio cuando veamos estos hábitos del maestro. Su voluntad, su poder de autoridad. Pregúntese ahí donde usted está, ¿cuánto conoce de Cristo Jesús? Y conocer a Cristo no se limita solamente a su nacimiento, sus milagros, su muerte, resurrección, ascensión. Nosotros debemos conocerlo debemos descubrirlo desde Génesis hasta Apocalipsis, porque usted lo va a encontrar en toda la palabra. Va a encontrar la obra y la vida de Jesucristo. Amén. Entonces, es por eso que en nuestra comunidad hacemos énfasis de que debemos leer toda la palabra del Señor. Entonces, cuando usted lee toda la palabra del Señor, va a conocer en profundidad quién era Cristo Jesús. Y lo tercero es que la iglesia debe ser edificada hasta alcanzar su madurez. Creería que en este momento la comunidad Gracia y Verdad se encuentra en este tercer punto. ¿A qué me refiero? Pues ya los conocimientos de ese fundamento se han lanzado, se han establecido. Lo que debemos de ahora es empezar a crecer y ser edificados hasta llegar a una madurez. Y uno lo va notando, uno lo nota cuando conversa con hermanos que algunos llevan tiempo en el evangelio y no se habían comprometido, y otros pues llevan poco tiempo y de inmediato lo hicieron. Uno empieza a mirar cómo su forma de hablar, su forma de comportarse, su forma de conocer del Señor, pues empieza a alcanzar una madurez. Y eso es lo que nosotros todos debemos de enfocarnos, llegar a esa madurez. Y es una etapa que usted debe compararla con la etapa que uno pasa como ser humano, cuando nace, cuando es un niño, cuando ya es joven, cuando se alcanza la madurez, y así mismo debemos de recorrer el camino del evangelio por medio de la edificación. Amén. Ahora preguntémonos, ¿qué ocurriría si la iglesia no se edifica y continúa en la niñez espiritual? Es decir, que la iglesia no avanza, que sigue siempre tomando lechita cada uno de sus miembros. Pues ocurriría algo que no quisiéramos que pase en nuestra comunidad. Leamos por favor Efesios 4:14. Dice la palabra del Señor. Para que ya no seamos, esta continúa, ¿no? De Efesios 4:13 que acabamos de leer, sigue Efesios 4:14. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados
por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Cuando leemos este pasaje, pues nos imaginamos a Pablo, en el momento en que lo escribió, pues él veía una iglesia inmadura, la comparaba como con un niño timoneando o llevando o dirigiendo una nave en alta mar. Entonces, podemos decir que pues un niño está a disposición de los vientos que llegan. Entonces, en este caso, la iglesia no madura puede perder su rumbo por vientos de doctrina. Amén. Entonces, la iglesia no madura puede perder su rumbo por vientos de doctrina. Y los vientos aparecen imprevistamente, o sea, de un momento a otro, y usted lo puede notar que en ocasiones usted va caminando por la calle o en algún lugar y de un momento a otro pues viene un viento y le golpea. Entonces usted no se da cuenta cuando ese viento llega. ¿Ven? Entonces los vientos pues no edifican, los vientos no nutren, los vientos no sanan, porque pues los vientos no contienen absolutamente nada, son solamente vientos. Entonces, estos vientos soplan por regularmente en las comunidades, en las iglesias, y usted puede identificarlos. Yo pues puedo identificar algunos. Hay tiempos donde se ha predicado mucho de la prosperidad, entonces ese es un viento que viene y pasa, pero pues no nutre y no edifica. Hay otros vientos, también hoy se escucha mucho del reino ahora, entonces también son vientos de doctrina, que llegan por un tiempo y pasan, pero pues no alimentan a lo que es la iglesia. Amén. Y hay un viento que también es muy peligroso, y quiero pues también hablarles de ese para que usted no se confunda. Y en estos últimos tiempos pues hemos visto cómo muchas personas se han dejado llevar por una corriente, y es querer parecer o ser como el pueblo judío. Usted escucha a ciertos hermanitos o pastores que empiezan a hablar en terminología o empiezan a tener símbolos de cómo los judíos se comportaban, y puede uno apreciar algunos hasta con el kipá. Uno dice, por Dios, ¿hasta dónde hemos llegado? Pero son vientos. El kipá es el que ellos se colocan algo aquí para orar, para entrar a la sinagoga, y me he encontrado personas que no son judías con el kipá puesto, y Dios mío, porque es una corriente. Entonces, usted lo identifica en la forma de hablar. No quiere decir que eso esté mal hecho, pero ¿qué pasa? Se puede ir perdiendo ese rumbo y se puede dejar llevar por el viento. ¿Ven? Entonces usted los ve con atuendos que tienen que ver con el pueblo judío, con elementos que tienen que ver con el pueblo judío, con su forma de hablar o su jerga, igual con palabras que utilizan los judíos, el Elohim, el Eterno, cosas como estas. Y como les digo, no quiere decir que eso esté mal, pero entonces no podemos dejar arrastrarnos por los vientos, porque podemos confundir a muchas personas. Y lo otro, que si la iglesia no madura, pues puede perder su rumbo al ser guiada por hombres astutos. Entonces podemos también ver esto como ocurre en estos tiempos, donde a merced de la malicia humana y la astucia, pues muchos hombres conducen de manera engañada al error a una comunidad. Pues lo hacen para obtener una ganancia personal y se aprovechan de ello. Entonces utilizan ¿qué? Esos vientos de doctrina, aprenden de esos vientos de doctrina, confunden al pueblo con esos vientos de doctrina y se aprovechan del pueblo por esos vientos de doctrina. ¿Por qué cree usted que eso puede ocurrir? Puede ocurrir cuando una iglesia se estanca y no madura. Y ocurre también con un creyente que está estancado y tampoco madura, que no crece. Entonces, nuestro llamado es para que todos unánimes crezcamos en esa fe. Y para crecer en la fe, pues debemos de, lógico, estudiar la palabra del Señor, debemos de profundizar en la palabra. Y por eso es que insistimos en nuestra comunidad que usted a diario debe profundizar, debe estudiar la palabra del Señor, para no dejarse arrastrar. Pues cuando usted está afianzado, cuando en una iglesia se han establecido los fundamentos de esa iglesia como tal, usted ya sabe en qué creer. Entonces viene un viento de doctrina y a usted no lo va a mover. Usted va a estar firme en lo que ha creído.
pero si no está afianzado, pues lógico, se deja llevar. Entonces uno escucha comentarios de hermanitos, dice, es que mire que el pastor fulano de tal dice esto y el pastor fulano de tal, y se dejan arrastrar por esos vientos de doctrina. Entonces, cuidado con eso, con los vientos de doctrina. Y ahondando en este pasaje anterior de Efesios, se podría concluir que la meta final de la iglesia es llegar a la madurez por medio del conocimiento de Cristo Jesús. Y qué bueno es hacerlo, poder estudiar también sus hábitos. De esa manera podemos nosotros acercarnos un poco a lo que Jesús hizo aquí en la tierra. Dice Juan 13:15 lo siguiente. Por favor, acompáñenme. Dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Mi hermano, mi hermana, Jesucristo es el ejemplo máximo de una vida exitosa. Él es la persona a la cual nosotros debemos de seguir. Él practicó ciertos hábitos que también nosotros podemos colocar en práctica para nuestra vida. Y a través de los siglos, pues muchos líderes se han visto, o hemos visto muchos líderes como modelos a seguir. Pues créame, hermano, que esos líderes que levanta el mundo, muy poco de ellos se puede asimilar como algo bueno. No quiere decir que todos son malos, no. Pero el mundo quiere engañarnos, levanta ciertos líderes por un tiempo, y es como esos vientos de doctrina, ¿cierto? Los levanta por un tiempo, pero a la final, el único líder que nosotros podemos confiar, podemos seguir sin dudar, sin llegar a ser defraudados, pues es nuestro Señor Jesucristo. Quisiéramos leerle el siguiente escrito de un autor anónimo. Dice lo siguiente, abre comillas, yo soy tu compañía constante, soy tu mejor ayudante o tu peor detractor. Yo te impulsé hacia adelante o te empujaré hacia el fracaso. Estoy completamente a tus órdenes. Enséñame cómo hacer algo y después de unas pocas lecciones lo haré automáticamente. Yo soy el más fiel siervo de todos, los grandes personajes y también de todos los fracasados. Tú puedes usarme para adquirir ganancias o para perderlas. Para mí no hay diferencia. Tómame, entréname, sé firme conmigo y yo pondré el mundo a tus pies. Sé complaciente conmigo y yo te destruiré. ¿Quién soy? Soy un hábito. Gálatas 6:9 dice lo siguiente, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén. Entonces, nosotros no nos debemos de cansar de hacer las cosas que para nosotros, a la luz de la palabra, son cosas bien hechas y que debemos de seguir. El ejemplo lo dejó nuestro Señor Jesucristo. Ahora entremos en materia y miremos qué es un hábito. Dice que un hábito es una rutina o comportamiento que se repite regularmente y tiende a ocurrir inconscientemente. Así como cepillarnos los dientes. Usted ya lo hace. Creo que todos los que estamos aquí nos cepillamos a diario los dientes. Ya no necesitamos pensarlo para hacerlo. O sea, inmediatamente uno desayuna, almuerza, come, se va a acostar y se cepilla los dientes. Igual hay muchos otros hábitos de rutina diaria. Pues ahora se nos ha incrementado lo que es el lavado de manos, ¿no? Entonces ya uno sale a la calle y ¿qué es lo que hace apenas llega a su casa? Lavarse las manos. Es un hábito que se adquirió por este tiempo de pandemia. Y hasta los niños más pequeños. Yo veo a Antonella cuando llega aquí a la casa y siempre pregunta que el alcohol. Dice, alcohol, aprendió a decir ya alcohol. ¿Por qué? Porque necesita lavarse las manos. Y porque eso es lo que se le ha enseñado. Entonces, esos son hábitos. ¿Ven? Entonces, eso es un hábito. Y igual tenemos muchos hábitos durante la mañana, en el transcurrir del día. Son acciones realizadas de forma automática. Es decir, usted no piensa para hacerlo. No requieren tampoco de mucha atención, ni esfuerzo, ni motivación. O sea, eso ya está
en su mente. Pero pues necesitamos también mucho más esfuerzo para realizar tareas que son nuevas en nuestra vida. Un ejemplo, cuando usted empieza a aprender a conducir un automóvil, pues ¿qué va a ocurrir? Como es algo nuevo y usted tiene que involucrar todos sus sentidos, los pies, las manos, el oído, los ojos, puede ser algo nuevo para usted y le cuesta un cierto trabajo, pero al cabo de un mes usted ya se siente preparado para hacerlo, porque de tanto repetir la acción, pues ya es más fácil. Entonces, ¿qué son los hábitos en nuestro cerebro? Eso lo hemos estado estudiando acerca del cerebro. Acabamos de terminar un estudio acerca de la batalla en la mente. Y por eso vamos a continuar ahondando más en esta parte porque es importante. En nuestro cerebro, un hábito es una red de conexiones entre nuestras neuronas como un camino ya trazado. Entonces, imagínese esas neuronas uniéndose como un camino. Y para usted entender este concepto, pues veámoslo con un ejemplo. Supongamos que usted va de paseo a un lugar y se encuentra con dos caminos. Y por el lado izquierdo, pues hay un camino ya trazado. Usted lo puede ver por donde las personas ya van caminando y pues se ve el camino trazado. Pero en el lado derecho, pues usted va a ver una cantidad de arbustos y todavía nadie ha cruzado por ese lugar. Lo más fácil es cruzar o ir por el camino donde ya muchas personas han pasado. Usted sigue las instrucciones. Pero si escoge el otro lado, el que está lleno de arbustos, pues se va a demorar mucho más en llegar a su destino. Tal vez se va a perder, va a exigir más fuerza, más esfuerzo de su parte. Pero cuando ese camino lo recorre varias veces, pues ya usted tiene una ruta trazada y lo puede hacer de manera rápida. Entonces lo mismo ocurre con nuestro cerebro. Cuando esas conexiones se unen, pues entonces ya usted encuentra un nuevo camino para realizar cierta actividad. Y esa acción repetida en varias ocasiones crea una ruta entre nuestras neuronas y se vuelve mucho más fácil y eficiente para nuestro cerebro llevar esa acción repetitiva. Amén. Entonces, esto es lo que ocurre en nuestra mente o en nuestro cerebro. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un hábito saludable y un hábito no saludable? Pues un hábito saludable son aquellas actividades que mejoran nuestra salud física, nuestra salud emocional, nuestra salud espiritual, social, y contrario, pues son los hábitos no saludables, son aquellos que perjudican nuestra salud física, mental, emocional y social. Cuando un hábito se ejecuta de forma automática, nuestra voluntad cede ante la disciplina. ¿Qué quiere decir eso? Ya es más fácil realizar la tarea. Entonces, no necesitamos tanto esfuerzo y nuestra voluntad pues ya cede fácil ante esa actividad que de pronto vamos a ejecutar. Aquí en esta imagen, vamos un poco rápido para alcanzar a ver algunos de los hábitos de Jesús. Y aquí en esta imagen usted puede ver una curva de aprendizaje en donde la acción requiere de algo, de la voluntad. Es decir, que debemos decidir antes de realizarla. Pero luego de un tiempo, pues se genera como una llanura que usted puede ver ahí en la parte superior con marcador rojo, donde dice formación del hábito, donde ese aprendizaje ya se ha logrado y se establece un hábito automático. Pero al principio usted puede ver que es algo complicado. Esa curva de aprendizaje es duro porque usted pues no ha desarrollado anteriormente esa actividad. E igual, para que un hábito se repita constantemente, requiere de dos ayudantes. El primero es un recordatorio y el segundo es una recompensa. Entonces, estos dos pues trabajan conjuntamente, lo que es el recordatorio y la recompensa. Entonces, un ejemplo también para este caso. Desde que empezamos a realizar los 3 tiempos de oración, pues hemos estado recordando siempre a qué hora es el tiempo de oración. Y usted preguntará, bueno, ¿y los pastores por qué repiten todos los días lo mismo? Si ya sabemos que es a las 5 de la mañana, a las 12 del mediodía, que es a las 8 de la noche el estudio inductivo,
y a las 8:45 también tiempo de oración. Pues haga cuentas, o sea, 3 veces al día durante 30 días de un mes, pues estamos hablando de 90, ¿cierto? 90 veces en un mes y multiplique eso por 6 meses. Estamos hablando ya de más de 500 veces que se ha repetido lo mismo. Entonces, ese es el recordatorio que usted en su mente, pues ya lo tiene grabado. Cuando ya decide hacer la tarea de conectarse, de escuchar la palabra, pues ya recibe la recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Aprender algo nuevo a diario. Entonces, recibe paz, aprende algo nuevo, está gozoso, recibe un refrigerio en su vida, un bálsamo, como algunos de nuestros hermanos lo dicen, se acrecienta su fe y esa es la recompensa que está recibiendo. Entonces, su cerebro se programa para estar pendiente de esas actividades y unirse y poder recibir esa recompensa de la cual estamos hablando. Amén. Bueno, entonces ahora enfoquémonos en los buenos hábitos de Jesús y cómo nosotros también podemos aplicarlos en nuestras vidas. Recuerden algo, estos hábitos ayudan a la disciplina. No quiere decir que el hacerlos, o si usted lo hace, pero no lo hace en espíritu y en verdad, de corazón, pues nada está logrando. Entonces se vuelve como un religioso y eso es lo que Jesús criticaba de los fariseos. Ellos eran disciplinados, mi hermano. Ellos eran disciplinados en la oración, en el ayuno, en la lectura de la palabra, pero eran religiosos. Y en eso no queremos convertirnos nosotros. Nosotros debemos de ser disciplinados en la oración, en la palabra, en el ayuno, en la búsqueda, pero hacerlo en espíritu y en verdad. Lógico, esos hábitos hay que cambiarlos. Miren que el tiempo que estuvo aquí Jesucristo con sus discípulos, dice la palabra del Señor que Él los apartó a ellos. O sea, durante 3 años tuvo que apartarlos porque ellos tenían costumbres que tal vez no les ayudaría mucho a poder llegar a realizar la tarea que tenían que desempeñar. Entonces Jesucristo le tocó algo duro y fue sacar a estos 12 hombres y apartarlos, que estuvieran con Él día y noche. Amén. Nosotros hoy pues tenemos la palabra de Dios. Usted la tiene a diario. Usted la tiene a diario, usted la puede leer en cualquier momento y la debe leer todos los días. Entonces, eso es apartarnos, dejar esas viejas costumbres o esos viejos hábitos que de nada aprovechan para desarrollar unos nuevos hábitos. Y eso lo entendía Jesús. Él lo hizo, era un hombre disciplinado en todo lo que él realizaba y eso debemos nosotros también aprender. Amén. Entonces, uno puede mirar un hábito que tal vez se ha cambiado y es que las personas tal vez verían novelas a las 8 de la noche o no sé qué tanta actividad podrían tener a esa hora, pero ese hábito que tenían de estar viendo televisión lo cambiaron por un mejor hábito. ¿Cuál es ese mejor hábito? Pues leer la palabra del Señor, escucharla, aprender de ella y orar. ¿Ven? Bueno, ahora sí, veamos esos hábitos de Jesús y cómo podemos aplicarlos en nuestras vidas. Son muchísimos, pero vamos a ver cuántos alcanzamos a abarcar y para la próxima semana creeríamos que unas 3 o 4 prédicas abarcaría para ver los hábitos más significativos de nuestro Señor Jesucristo. Dice Lucas 11:1. Por favor, acompáñenme a Lucas 11:1. Dice la palabra del Señor. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces, el primer hábito, muy importante este hábito, el hábito de orar. Los discípulos escucharon a escondidas cómo Jesús oraba. Ellos veían que Jesús era un hombre de oración y de inmediato asociaron esa oración al poder que veían desarrollar en Jesús para hacer milagros, para curar o sanar enfermos, para predicar la palabra. Entonces, allí está la clave. Aprender a orar como Jesús oraba.
Y ese fue un buen hábito que él nunca lo abandonó, ni siquiera en los peores momentos de su vida. Usted lo puede ver en el Getsemaní, cómo oraba y clamaba al Señor, y aún crucificado también oró por aquellas personas que hicieron esto contra él. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que en ningún momento abandonó la oración. El hábito de Jesús de orar, pues implica tomar la decisión de vivir en esa atmósfera de oración. Y son unos pasos muy sencillos que, si usted ha colocado atención, siempre los repetimos en el momento de presentarnos delante del Señor. Es un modelo. ¿Cuál es ese modelo? Y ese modelo que le enseñó él a sus discípulos. Primero, pues, alabar a Dios. Nosotros debemos de entrar a su presencia alabándole, diciéndole cuán grande es, lo maravilloso, lo grande, lo excelso. Ese es el primer paso, alabar a Dios. Segundo, agradecerle. Agradecerle por un nuevo día de vida, por tener la oportunidad de presentarnos delante de Él. Debemos de ser agradecidos. Después, confesar nuestros pecados, orar por otras personas y, por último, presentar nuestras peticiones personales a Dios. Entonces, si usted puede ver, la oración dirigida que se hace durante la mañana, al mediodía y en la noche en la comunidad, pues cumple con estos requisitos de alabar a Dios, agradecerle, pedir perdón por nuestros pecados y orar por otras personas. Ya la última parte de presentar sus peticiones personales a Dios, pues eso le corresponde a usted, me corresponde a mí en nuestra relación íntima con Dios. Pues cuando estamos en la intimidad con Dios, pues hablamos tranquilamente, ya somos unas personas transparentes, donde Señor, mira lo que me está pasando, mira esta situación por la cual estoy viviendo, como sentarse usted con un amigo y conversar esas dificultades que tiene. Pero este buen hábito de orar, pues tiene unos enemigos. Veamos cuáles son los enemigos del hábito de orar. Orar por razones incorrectas. Dice Santiago 4:3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Otro enemigo, orar mientras se practica el pecado. ¿Cómo me voy a presentar delante del Señor estando en pecado? No va a escuchar. El Señor no escucha al pecador, él escucha a un corazón arrepentido. Orar cuando ha mantenido su Biblia cerrada. Si el Señor nos habla a través de la palabra y usted no abre esa palabra para ver qué es lo que el Señor le quiere hablar, pues muy difícil usted va a poder orar, porque no tiene el conocimiento de la palabra. Orar creyendo que Dios no responderá. Es decir, orando sin fe. Orando con hipocresía, como lo hacían los fariseos. Orar sin haber perdonado. Entonces, estos son algunos de los enemigos del buen hábito de orar. ¿Y cómo formamos ese hábito de orar en cada uno de nosotros? Decida a orar. No espere hasta que sienta deseo de hacerlo. Orar es una disciplina de acción, no un asunto de sentimientos. Usted no puede levantarse, es que hoy amanecí triste, aburrido, entonces no voy a orar hoy. Con mayor razón debe hacerlo. Si usted cede a su voluntad, ¿qué van a hacer sus emociones? Pues van a tomar esa voluntad y no lo van a dejar. Recuerden la lucha que hay interna, siempre que la voluntad está en el medio, se encuentra la carne y el espíritu en el otro extremo. Esa lucha la vivimos a diario. Si usted cede ante la carne, pues lógico, no va a formar ese buen hábito de orar. Y debe convertirse en un deleite, como dice mi esposa. Entonces, para usted empezar a orar y que ese sea un buen hábito en su vida, debe hacerlo con disciplina. ¿A qué me refiero? Si usted empezó a orar con disciplina desde que empezó la pandemia, en este momento para usted no es ningún esfuerzo levantarse a las 5 de la mañana a orar. Usted lo hace fácilmente. ¿Por qué? Porque ya esa curva de aprendizaje, ¿en qué momento está? Está en esa llanura, donde créanme que ahí me ocurre, antes de que suene el despertador, yo ya he abierto los ojos.
¿Por qué? Porque ya en mi mente está programada para levantarse a esa hora. Entonces, los que todavía no tienen el hábito de hacerlo, los invito a que lo hagan, porque pues debemos de ser disciplinados en esta parte. Porque si usted empieza a una hora, a la otra, pues no hay disciplina. Haga de la oración una parte de su vida diaria. Todos los días debe hacerlo. Pastor, es que yo oro cada semana. Mi hermano está haciendo mal la tarea. Yo oro cuando me congrego. Está haciendo mal la tarea. Debemos de hacerlo todos los días. Y no hay excusa. Aquí hay 3 tiempos de oración. Mañana, al mediodía y en la noche. Si usted no se conecta a ninguno de los 3, pues mi hermano no es una persona disciplinada. Y debe empezar a cuestionarse y mirar qué es lo que le hace falta para poder adquirir ese buen hábito. Ore a Dios meditando en su palabra. Amén. Por eso debe leerla. Decida que nunca tomará una decisión importante sin orar primero. Cosa que nos pasaba, ¿no? Que nos dejábamos llevar por las emociones y actuábamos bajo nuestras emociones. Y no le pedíamos nada a Dios y después estábamos enojados con Dios. Señor, ¿por qué dejaste que pasara esto en mi vida? A partir de hoy, cualquier decisión que usted va a tomar, primero entréguesela al Señor. Ore con sencillez. Nunca se rinda. Siga orando. Siga orando. Siga orando. Y espere respuestas. Amén. Usted no puede parar de orar. Y en estos días lo decía un hermano que estaba dando la clase, uno de los maestros, donde decía que ¿por qué hay oraciones que ya llevan 1 mes, 2 meses, 3 meses orando por lo mismo? Ya nosotros no soltamos esa oración hasta que el Señor nos muestre, nos diga sí, no o espere. Entonces, hay que seguir orando. Entonces, el primer hábito del maestro, el hábito de orar. Pregúntese usted dónde se encuentra, en su casa, cómo está con este hábito. Si es una persona de oración, si está cumpliendo con algo tan importante como es la oración. ¿Qué va a hacer a partir de hoy para desarrollar ese buen hábito en su vida? Y muchos pueden decir, no, es que pastor, yo no sé orar. Pues si no sabe, tiene que empezar con lo que entienda, con lo que sabe hacer. Bueno, tiene que aprender y va aprendiendo paso a paso. Pero tiene que arrancar con algo. No puede quedarse ahí, o que yo siento miedo, que yo siento temor. ¿Por qué va a sentir temor de orar? ¿Saben? Tiene que ser sincero con usted mismo, ser una persona como es. O sea, si usted se agarra a inventar palabras, o si va a empezar a decir, yo tengo que orar como ora fulano de tal, porque ora muy bonito, pues nunca va a lograr ese nivel, porque Dios lo quiere a usted como usted es. Él no quiere que usted sea hipócrita, que usted lo busque pareciéndose a otro. ¿Amén? Entonces, igual con las oraciones que repetimos, tengamos cuidado por eso, porque empezamos a escribir oraciones y hasta las bajamos de internet, y porque así ora fulano de tal, entonces yo oro igual. Usted está repitiendo, usted está haciendo una letanía ahí. Eso no es orar. Mucho cuidado con ese tipo de oración. Vamos con el segundo hábito. Mateo 22, 29. Entonces respondiendo Jesús, les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Un segundo hábito muy importante, y es el hábito de usar bien las escrituras. En la palabra de Dios vamos a encontrar las soluciones diarias a nuestra vida. Es la única que puede dirigirte y puede dirigirme a mí, puede dirigir a mí. Y Jesús mostró esa capacidad de usar bien las escrituras. Un ejemplo muy sencillo fue cuando fue tentado en el desierto, cuando estaba en ese ayuno de 40 días, 40 noches. ¿Qué ocurrió? Dice la palabra que se le presentó Satanás y con cada tentación Jesús respondió con la palabra. Eso que me muestra que Jesús conocía muy bien la palabra, conocía las escrituras.
estaban grabadas en su mente. Pero para que eso ocurriera, pues necesitó de disciplina, de estudio. Entonces, cuando yo trato de hacer algo sin conocer la palabra de Dios, pues soy un neófito, o sea, no estoy avanzando. Soy uno que todavía tomo leche y quiero hablar de cosas profundas de la palabra del Señor. Y a medida que usted profundiza, usted va a conocer más y nunca va a alcanzar esa plenitud de la cual hablamos, pero se va a acercar a ella. Y vamos a crecer y lo que usted conoce hoy, dentro de un año, va a conocer mucho más. Y va a tener, con ese mayor conocimiento, pues va a decir, cometí ciertos errores en esta situación, pero ha ido creciendo. Y eso es lo que el Señor quiere. Que nosotros crezcamos. Esa es la meta de cada cristiano. Crecer con bases en la palabra del Señor. Entonces, el hábito de usar bien las escrituras. ¿Cuáles son esos enemigos del hábito de usar las escrituras? Tenemos algunos enemigos. Aquí podemos ver uno, dice la ignorancia. No sé si usted lo ha preguntado, yo no sé nada de la Biblia. Yo sí lo he escuchado mucho, ¿no? Que personas dicen, yo no sé nada de la Biblia, entonces pues por eso mejor no la tomo o me han enseñado cosas que tal vez me dan miedo. Entonces yo no leo Apocalipsis porque ese Apocalipsis pues me da terror. Entonces, esa es la ignorancia. Lo otro, las ocupaciones. No tengo tiempo para leer la Biblia. Recuerdo el caso de un hermano de aquí en la comunidad, años atrás, cuando recuerdo que fue un día sábado que me dijo eso, el día le preguntaba yo que por qué no leía la Biblia y me dijo que estaba muy ocupado, que no le quedaba tiempo de hacerlo. No me pregunte qué le ocurrió al otro día, mi hermano. No quiere decir que le haya pasado a usted, pero se accidentó, se dañó un pie y tuvo 6 meses para poder leer la Biblia. Ese es mi amigo Freddy Herrera que le ocurrió esa situación. 6 meses, mi hermano, acostado leyendo palabra. Y estaba muy ocupado. Pero recuerden, cuando Dios tiene un propósito en la vida de un hombre, o lo hacemos a la manera de Dios o lo hacemos a nuestra manera, pero siempre se va a imponer la manera de Dios. Entonces, nosotros podemos sacar excusas, pero a la final Dios cumple su propósito. Entonces, las ocupaciones pueden ser un enemigo del hábito de usar las escrituras. La falta de práctica. Entonces, por ahora no asisto a una iglesia ni a ningún estudio bíblico, entonces yo pues no leo la Biblia, no conozco de ella. Y la indiferencia. Usted puede decir que puede enseñarme un libro tan anticuado, algo que lleva mucho tiempo en este siglo XXI. Entonces, ¿será que lo que está ahí escrito para esta fecha sí aplica? Usted es indiferente a la palabra de Dios. Entonces, son enemigos que debemos de evitar. ¿Y cómo formamos ese hábito de usar las escrituras? Lea la Biblia cada día y tenga un plan específico de la lectura. Vuelvo y leo este primer punto. Lea la Biblia cada día y tenga un plan específico de la lectura. El plan específico de nuestra comunidad es ir capítulo por capítulo, versículo por versículo, hasta que completemos toda la palabra del Señor. Porque usted no puede tomar la Biblia a la ligera y leer solamente los salmos porque a usted le gustan los salmos, o leer solamente los evangelios porque le gusta quién fue Jesús. Hay algunos que dicen, no, es que Pablo a mí no me gusta, entonces yo no leo las cartas paulinas. Las cartas paulinas fueron para nosotros. Entonces, tenga un plan específico para esa lectura. Toda la escritura. Y debe leerla toda la escritura porque toda es inspirada por Dios y toda es útil. Tome la decisión de leer toda la Biblia. Tenga una cosmovisión bíblica. ¿Qué quiere decir la cosmovisión bíblica? Conocer a Cristo Jesús desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Usted debe leer toda la Biblia, porque vamos a llegar ahora donde nos vamos a encontrar. Es que lo mismo que él habla en la Biblia. Pero usted anota ahí, búscalo en la Biblia, mía. Un momentico por aquí. Ok. Bueno, entonces,
tome la decisión de leer toda la Biblia para que tenga esa cosmovisión bíblica. Y va a llegar el momento en que nos leemos toda la Biblia. Entonces no quiere decir que lleguemos a números y, pastor, saltémonos los números, porque es que eso es puro, eso será que es relleno lo que hay ahí, pastor. Pasemos de números a jueces o a Josué. Que es mejor hablar de un líder como Josué, ¿no? Hay que leer también, terminemos Éxodo, seguimos con Levítico, Números, Deuteronomio, con Josué, jueces, reyes, pero seguimos ese plan establecido. Participe de estudios bíblicos. Un estudio bíblico es un discipulado, lo que estamos haciendo aquí en la comunidad. Para usted poder tener amor por la palabra de Dios, debe participar de estos estudios bíblicos. Pero vuelve el enemigo, ¿no? La ocupación, el trabajo, el mantengo ocupada, la novela. Pastor, es que es ahora a las 8 la novela, yo no me la pierdo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, prefiero ver la novela que estudiar la palabra del Señor. Un mal hábito debe reemplazarse por un buen hábito. Siempre tenga a la mano una copia de la Biblia. En el lugar de trabajo tenga una Biblia. Si tiene un automóvil, en lo que tenga, y lo que se movilice, tenga una Biblia. Esa es su arma, usted la va a necesitar en cualquier momento. En su casa tenga una Biblia. En cualquier lugar donde se encuentre, pues tenga esa Biblia a su mano. Memorice las escrituras y lo más importante, aplique las escrituras. Si usted las memoriza nada más, pero no aplica lo que está aprendiendo, pues se vuelve un fariseo. Aplique las escrituras. Entonces, el segundo hábito, el primero fue el buen hábito de orar y ahora el segundo, el buen hábito de usar las escrituras. Este tercero también es muy importante, Mateo 9, versículos 9 y 10. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. ¿Qué puedo ver yo aquí? O sea, Jesús llama a Mateo y de inmediato, ¿en dónde lo ubicamos después de haberlo conocido? En su casa. Estaba en la mesa de su casa, sentado con otras personas que él no conocía, pero eso tenía un propósito. ¿Y cuál era ese propósito? El hábito de construir relaciones. Y Jesús sabía muy bien hacerlo. Él sabía construir relaciones y él tomaba la iniciativa de conocer a otras personas, más allá de lo superficial. Sean cristianas o no, nosotros debemos de tener ese propósito en nuestras vidas, de impactar a estas personas para poder presentarles al Señor. Por medio de una relación es donde uno se entabla una amistad y uno puede compartir de la grandeza de Dios en nuestras vidas. Jesús, él construyó puentes hacia las personas para mostrarles el amor de Dios. Para Jesús construir relaciones fue una prioridad. Él sabía que la relación es la llave que abre el corazón de las personas. Empiece con sus amigos, esos encuentros con nuestros hermanos. Hay muchísimas formas de hacerlo, pero Jesús nos enseñó uno muy en particular. Les quiero mostrar con esta cita bíblica en Lucas 19, versículos 5 y 6. Dice la palabra del Señor. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Jesús demostró que comer juntos es uno de los mejores momentos para construir relaciones. Créame que es la mejor forma de uno construir una relación, compartir una comida, un refrigerio, un café, no sé, pero
eso lo que hace es fortalecer una relación. Cuando usted es invitado a una casa y se sienta a la mesa de esa casa, es porque esa persona tiene confianza en usted, porque quiere avanzar más en esa relación. Y créame que cuando uno se sienta en un lugar donde lo han invitado a la casa a compartir un alimento, pues uno comparte de cosas que tal vez esa persona no conocía de usted, o él puede compartir, o ella, cosas que usted tampoco conocía de esa persona. Es donde uno abre su corazón, pero es en esa intimidad. Y el Señor lo entendía claramente, Él lo practicaba, Él buscaba la forma de llegar a estos lugares y poder compartir un espacio. Amén. Y preparando este tema, venía a mi mente algo que nos ocurrió y quisiera comentarlo. Fue cuando John Harold empezó a asistir a la comunidad y empezamos a hacer los altares familiares. Recuerdo que él cada día que terminaba, cada domingo que terminaba el servicio, se me acercaba y decía, el sábado lo espero en la casa para que hagamos el altar familiar. Y así fueron varios, creería que las últimas 3 o 4 veces últimas veces que nos vimos, fue en el altar familiar en su casa. Y él insistía y él me colocaba el mensaje el día viernes, recuerde pastor que mañana hacemos el altar familiar en su casa. Y fueron momentos en donde de verdad yo estaba ocupado y a veces, y mi esposa es testigo de eso, que ella me recordaba también, mire que hoy tenemos, pero es que no he terminado de preparar la prédica para mañana, estamos ocupados, ¿será que Gisela la hace sola? Entonces me miraba mi esposa y no, vamos nosotros. Y verdad, y asistíamos. ¿Usted se imagina, hermano, si yo hubiera dejado de ir a la casa de él? Era la única oportunidad que teníamos tal vez de hablar y siempre llegábamos y compartíamos algo de alimento o él nos compartía a nosotros algo de alimento, pero tuvimos la oportunidad de conocerlo y fueron las últimas, creería que 3 o 4 veces que lo vimos por última vez. Yo hubiera sentido muchísimo dolor en mi corazón si hubiera recibido esa invitación y no hubiera ido a su casa. Entonces, cuando alguien lo invite a su casa, vaya, mi hermano. Vaya, no deje de ir. O invite a otra persona a su casa. Eso fortalece las relaciones. ¿Cuáles son los enemigos del hábito de construir relaciones? Hay algunos enemigos. Daños del pasado, que tal vez alguien te hirió, alguien hizo algo contra ti, y entonces ya, no, yo con esa persona no quiero nada, absolutamente nada, entonces hasta ahí. Hasta aquí te acompañé, de daños del pasado. Orgullo, entonces yo no doy el primer paso. Prejuicio, hay personas que sufren de ese prejuicio y entonces no, a tal persona, con ella no me quiero relacionar. Culpabilidad, si he hecho algo incorrecto contra esa persona. Las múltiples ocupaciones, igual. Usted está ocupado, usted tiene que sacar el tiempo, porque Jesús lo hacía, Jesús nos lo enseñó. Él a diario lo practicaba, compartía un alimento, compartía un espacio, un tiempo de calidad con las personas. O lo otro también es el egoísmo. No quiero dejar nada para establecer una relación, o sea, soy solamente yo. Soy solamente yo y pare de contar. Estos son enemigos que pues no ayudan o son los enemigos del hábito de construir, del buen hábito de construir relaciones. Ahora, ¿qué hacemos? Haga de la construcción de relaciones un buen hábito. Lo primero, sea usted mismo. No a todo el mundo le va a caer usted bien, como monedita de oro, dicen por ahí, pero sea como usted sea. No a todas las personas le van a gustar, o a no todas las personas yo le voy a gustar. Pida cada día encuentros guiados por Dios en su vida. Que con esa persona que usted se va a encontrar, si tiene una cita y no la conoce, ore antes de asistir a esa reunión con esa persona, para que usted le caiga en gracia, para que se establezca una relación. Entonces, debemos de pedir cada día, por esas relaciones. Desde el momento en que usted sale de su casa, usted no sabe con quién se va a encontrar.
en su trabajo, al desplazarse, pero en todo hay un propósito. Sea amable, sonría, exhale amabilidad. Usted no debe ser amable solamente en la iglesia, debe ser amable en todo lugar. Qué horrible que usted sea una persona altanera, usted haya tratado mal a una persona y que después se lo encuentre en la iglesia, o que usted esté recibiendo a las personas en la puerta y le toque recibir a esa persona que trató mal. ¿Cómo se sentiría? ¿Cómo sería la vergüenza? ¿Y qué pensaría esa persona de los que están dentro de la iglesia? Si esa es la persona altanera que la otra vez me trató mal, pues yo qué voy a ir a hacer allá, en ese lugar. Si están peor que el mundo, son engañadores. Entonces debemos de ser amables en todo momento, en todo lugar. Igual con la familia, sea usted amable con la familia. Concéntrese en otras personas, escúchelas, mírelo a los ojos, míralas a los ojos, céntrese en los demás. Qué horrible cuando alguien se le acerca a usted ni siquiera lo mira a los ojos. O cuando usted va a hablar con una persona y dice, hábleme que yo estoy colocando atención. No, deje lo que está haciendo. O está hablando con alguien, es pegado al celular. ¿Qué relación se puede establecer en ese momento? Usted está hablando con una persona y la persona pegada al celular. Y terminó de hablar y ni siquiera se dio cuenta de lo que le habló. Entonces, seamos respetuosos con las personas. Eso tiene que ver también con la amabilidad. Anime por medio de palabras y actos de bondad. Sea alguien que da, no alguien que toma. Y repare relaciones rotas. Haga todo lo que pueda para reparar una relación. Y si no se puede lograr, pues deje eso en manos de Dios. Amén. Y hoy vamos a dejar hasta el cuarto, sí, nos alcanzamos a dar el cuarto hábito para ministrar y continuar la próxima semana. Bueno, mi esposa me está haciendo señas que no, que deje para la próxima semana. Bueno, le voy a hacer caso. Vamos a dejar para la próxima semana. Es el cuarto y tiene que ver con el hábito de vivir con propósito. Así que no se pierda dentro de 8 días esta enseñanza, porque Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Quiere traer una palabra de bendición, una palabra donde nosotros podamos entender que esos buenos hábitos que practicó Jesús, nosotros también podemos hacerlo, pero se necesita de disciplina en la vida. No crea, mi hermano, que nosotros insistimos en el devocional, nosotros insistimos en la oración por pregarle la vida, por decirle, vea, es que si no le hace, le va a pasar algo. No, nosotros no somos de ese tipo de pastores. Nosotros lo animamos a que lo haga, pero somos como esa gotera constante. Estamos ahí martillando, 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 porque en algún momento usted va a entender que ese es un buen hábito que debe practicar. Usted lo va a entender como ya muchos lo entendieron y lo están haciendo. Y usted puede ver el crecimiento en estas personas. Todo lo que nos anima a nosotros, sabemos que funciona. O sea, lo que estamos haciendo, sabemos que funciona. Aquí no estamos improvisando nada para mirar si de verdad la persona crece o no. O sea, ya está establecido los fundamentos de la iglesia, ya lo que necesitamos es construir. Vamos a otro nivel. Amén. Bueno, a pedirle ahora a mi esposa que nos acompañe en esta mañana. Vamos a ministrar esta palabra, vamos a orar por cada uno de estos buenos hábitos. Vimos 3 el día de hoy, que fue el de orar, que fue el de la palabra, que fue el de las relaciones, y ya quedaría el cuarto y los que vamos a seguir estudiando para la próxima semana. Creería que en unos 3 o 4 prédicas sacaríamos todo este ciclo de enseñanzas. Amén. Bueno, vamos a orar para que esta palabra que hoy hemos recibido pues quede sellada en nuestros corazones, podamos no solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra. También quisiera decirles algo. Una de las cosas que más dificultad me costaba era precisamente tener el hábito de la oración en la mañana y sobre todo pues madrugar. Me costaba bastante trabajo.
Y como dice mi esposo, o sea, ya se me convirtió en un hábito también. Solo una vez nos quedamos dormidos porque no colocamos el despertador. Y sí, no, tal vez el cansancio nos venció, pero hemos logrado, gracias a Dios, tener este buen hábito y no hacerlo por costumbre, como decía mi esposo, sino realmente porque ya se convierte en una necesidad. Ya es una necesidad para mí y me ha dado un crecimiento que lo siento en mi vida y he conocido más la palabra. Bueno, es un hábito excelente. Entonces, me costaba trabajo en mi carne porque no voy a negar, me costaba mucho trabajo, o sea, yo era los ojos adormecidos, pero vencí en el nombre de Cristo Jesús, vencí esa debilidad, si se puede llamar, y lo he logrado. Y sé que ya se ha formado ese hábito en mí, como el hábito para algunos de ustedes, que yo recuerdo la primera vez a las 5 de la mañana, si no estoy mal, como 4 personas, luego 5, luego otra vez 3, luego 6, hasta que hoy ya hemos logrado hasta 20. Entonces, pues, como lo decía yo una vez, eso nos motiva también a hacerlo porque esos hábitos que son compartidos son más agradables, son más especiales, es como el hábito de caminar, si uno solo o hacer un deporte solo, pues no tiene la misma gracia que si lo hacemos con otros. Entonces Jesús entendía muy bien también ese hábito de construir esas relaciones y todos estos hábitos que el Señor nos enseña, pues son los que nosotros anhelamos también seguir a nuestro Maestro Jesús. Vamos a orar entonces, a darle gracias por la palabra, a que esta palabra quede también sembrada en nuestros corazones y que podamos juntos como iglesia llegar a esa unidad de la fe. Sé que lo vamos a lograr porque el Señor es fiel, es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces, allí donde usted está, si lo puede hacer, cierre sus ojos.